Muy bien, buenas noches a todos. Como siempre, vamos a continuar estudiando eh, la parte de Santiago a la cual hemos entrado, que es un estudio sobre unos y otros. Le pido a los hermanos que por favor eh, revisen sus micrófonos y si ven que lo tienen prendido, por favor apagarlo para que no haya interferencia. Seguimos aprendiendo acerca de lo que debemos, cómo debemos comportarnos unos con otros, cómo debemos tratarnos unos a otros. Y en este caso, vamos a iniciar con Gálatas capítulo 5 versículo 13, el cual nos dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Mi tía lo tiene. Entonces, A la máquina, la blanca. vamos a, vamos a, vamos a analizar Apagar. un poco Está descargada. la situación de los Gálatas. Hay un micrófono encendido, no sé cuál es. Bueno, ¿Cómo te llamo? listo. Entonces, vamos a analizar la situación de la congregación en Galacia. Allí habían dos grupos, unos que decían que había que cumplir la ley para alcanzar la salvación, otros que no. De hecho, recordemos que en el capítulo 2 el apóstol Pablo interviene porque, entre otras cosas, Pedro asumía una actitud hipócrita en este sentido, debido a que cuando no estaban los de Jacobo que defendían la ley, asumía un comportamiento con los hermanos, pero cuando llegaban los defensores de la ley, entonces Pedro se hacía el loco, por decirlo así, se hacía el de la vista gorda y trataba de sacarle el cuerpo a la situación. Y Pablo decidió enfrentarla diciéndole que si él era judío y no cumplía la ley, entonces ¿por qué obligaba a otros a judaizarse? Entonces, Pablo lo que dice en este versículo que estamos analizando es que hemos sido llamados a libertad, o al menos los hermanos en Galacia, que es a los que él le habla inicialmente, les dice que ellos han sido llamados a libertad y no tienen por qué estar sometidos a la esclavitud de la ley, porque son libres, pero también les hace la salvedad o les explica que no deben estar, no deben aprovechar esta libertad para expresar sus pasiones que hacen daño, los malos deseos. Y aquí entraba lo que estaba sucediendo entre ellos, que como habían estos dos grupos, se mordían unos a otros, probablemente se calumniaban, hacían explosiones de ira unos contra los otros y dicen, no utilicen esa libertad
para expresar sus malos deseos, sus malas pasiones, sino que por el contrario, no se hagan daño los unos a los otros, sino sírvanse unos a otros. Y les está diciendo que la ley, que era lo que ellos defendían, se cumplía en un solo mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el mandamiento que si se ponía en práctica, automáticamente se estaba cumpliendo la ley. Pero le dice, si se muerden unos a otros, eh, o si se comen unos a otros, dice, miren que también no terminen matándose unos a otros. Y esta es una situación que ocurre no solamente en, ocurrió no solamente en Galacia, por algo hoy tenemos esta carta como modelo, como ejemplo de lo que se debe y no se debe hacer, porque en estos tiempos también las personas o los hermanos que son parte del cuerpo de Cristo pueden terminar mordiéndose y comiéndose unos a otros. Claro, ya no por asuntos de la ley, porque todos tenemos claro que los ritos ceremoniales de la ley, tales como circuncisión y otros ritos que se ponían en práctica, ya no están vigentes, que la parte moral y la parte espiritual de la ley aún permanece vigente, eso está totalmente claro para todos los que estamos aquí, que el mandamiento que viene de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nosotros hoy día tenemos que ponerlo en práctica, aunque a veces el corazón endurecido, a veces las circunstancias que hemos vivido, a veces el mundo ajetreado en el que vivimos, a veces no nos permite servirnos unos a otros. Pero es el mandamiento y hacia allá debemos apuntar. Debemos mirar a ver, como siempre lo he dicho, la sociedad nos establece un nivel y nos dice esto es lo que tienes que hacer y por estar cumpliendo con los requisitos de la sociedad, a veces olvidamos cosas espirituales, cosas que son importantes. Sin embargo, nosotros somos llamados a asumir una actitud diferente a la que asume el resto de la sociedad. A eso somos llamados. Y por eso el apóstol Pablo escribe, no se conformen a este siglo. Es decir, no se ajusten al modelo social en el que estamos viviendo. Y ese no ajustarse no quiere decir liderar revueltas, liderar rebeliones. Nosotros debemos respeto al gobierno, pero debemos tener bien claro cuáles deben ser nuestras prioridades dentro de la sociedad. Si no tenemos en cuenta esas prioridades, si no las tenemos bien claras, es muy posible que terminemos ajustados al modelo social, terminemos amoldados a ese modelo, pero no y descuidando las cosas que son verdaderamente importantes para Dios. Entonces, en este texto, ya redondeando lo que quiere decir este texto, estamos llamados a servirnos unos a otros y no expresar nuestras malas pasiones, nuestros malos deseos, emociones negativas unos contra otros. Ahora vamos a otro texto, un texto muy importante y que a veces es motivo de discusión. Yo he tenido experiencia de hermanos que preguntan
que no están de acuerdo de pronto con lo que dice este texto y están en su derecho, pero aquí estamos para aprender. Vamos a leer del verso 1 al 3 en Gálatas. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muy bien, este texto nos enseña cómo debemos exhortarnos, disciplinarnos unos a otros. Porque ocurre frecuentemente, sobre todo cuando eh, acostumbramos a ser muy radicales, terminamos humillando al hermano que ha pecado, terminamos hundiéndolo y a veces hasta apartándolo de la iglesia y haciéndole creer que no tiene remedio. Miremos este caso, un caso específico. Aquí el hermano es sorprendido pecando y ese ser sorprendido puede ser que de pronto viene siendo esclavo de una práctica que hasta ese momento era secreta para la iglesia. Y esto no quiere decir si debemos confesarnos las faltas unos a otros para que los hermanos oren por nosotros, pero eso debe salir del hermano si quiere o no quiere hacerlo. No está obligado ni tenemos que obligar a una persona a que confiese sus faltas, porque una persona verdaderamente madura debe saber a quién buscar, con quién compartir la pena, el sufrimiento, porque ser esclavo de una práctica pecaminosa no es algo agradable para ninguno, porque la persona que está siendo esclava de una práctica pecaminosa, ella no quiere pecar, ella no quiere hacer el mal, solamente que siente, tal vez por su debilidad, siente que está luchando contra una práctica y siente que esa práctica es más fuerte que la persona. Y estar en esa situación no es nada agradable. Estoy seguro que si alguno de ustedes o alguno de nosotros hemos pasado por esa situación, estoy seguro que hemos llorado en secreto, porque no es lo que queremos hacer, pero muchas veces terminamos haciendo. Entonces, es posible que la persona esté siendo esclavo de una práctica pecaminosa, es posible que de pronto la práctica esté escondida y se manifieste en la iglesia frente a algunos hermanos. Es posible, de pronto ustedes a mí o alguna persona no, nunca la han visto enojada, pero se llega el día en que hay una situación que la hace enojar, le hace decir cosas que no quiere decir, porque la situación, el ambiente se recreó para que eso sucediera. Y no es culpa de la persona, solamente que de pronto está luchando con algún problema de carácter, algo que recogió de la infancia y todavía no ha podido superarlo. Pueden ser muchas, muchas las situaciones. Entonces, el hermano es sorprendido en ese momento porque em,
de pronto los hermanos no sabían que tenía ese carácter, ese conflicto interno, y lo demostró en ese momento. Fue sorprendido, o de pronto fue sorprendido en alguna práctica. Y el apóstol Pablo lo que empieza diciendo antes de dar un consejo es la palabra hermanos. Siempre está la familiaridad por delante, siempre está ese hacer entender que somos familia, ese hacer entender, no te quiero condenar, no te quiero juzgar, no te quiero hundir, yo soy tu familia y quiero ayudarte, déjame ayudarte. Y el apóstol Pablo está dando ese consejo, pero primero muestra esa hermandad que debe existir entre unos y otros. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ya hemos explicado acerca de la palabra sorprendido, em, y una falta puede ser cualquier falta. No quiere decir esto que ahora vamos a clasificar los pecados. Esta falta sí, porque es una falta sencilla y aquí se puede restaurar. Y esta falta no, porque es una falta demasiado grave. Entonces, lo que merece es que el hermano sea expulsado. Si solo lo vistes tú, si solo lo vi yo, puede ser cualquier falta. No debemos cometer el grave error de írselo a decir a otra persona. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es más, consultando el significado en griego de esa palabra falta, lo que quiere decir eso es una fechoría. Y cuando usted habla de una fechoría, está hablando prácticamente de un bandido, por así decirlo. Pero el apóstol Pablo suaviza las cosas porque no se está refiriendo al tendero de la esquina, ni al que vende la fruta, ni al conductor, ni al cobrador del bus. Se está refiriendo a un hermano que aunque está pecando, es parte de la familia espiritual. Es miembro del cuerpo de Cristo como tú y como yo. Es un miembro que está enfermo y necesita ser restaurado. Entonces, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, tú que has estudiado, que lees las escrituras, que Dios te ha dado discernimiento entre el bien y el mal, entonces no te portes peor que Él. No te coloques en un nivel por debajo de Él. Si de verdad te crees importante, que a la final no debemos creernos importantes, pero si de verdad te crees eso, demuéstralo aquí, no faltándole el respeto al hermano. Ustedes que son espirituales, dice, restáurele con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es restaurar? Es reparar algo que está dañado, algo que ha sido destruido y se quiere devolver al estado inicial. Se restaura una casa que de pronto, después de un temblor de tierra o de un fuerte viento, quedan algunas paredes agrietadas, se restaura. Y se restauran, en este caso, en el contexto en el que estamos, las almas que están fallando, que de pronto están entristecidas porque están luchando contra algo que hasta el momento no lo han podido vencer. Y
si nos damos cuenta de la situación, nos corresponde restaurarlas con espíritu de mansedumbre. En la congregación donde asistimos varios de los que estamos aquí, se dio recientemente un estudio muy bonito acerca de la mansedumbre. Y la mansedumbre no es debilidad, contrario a lo que algunos piensan. La mansedumbre no es ser permisivo, no es tolerar todo lo que se haga. La mansedumbre es fuerza bajo control. Y el concepto de mansedumbre se aplicaba en los tiempos en que el apóstol Pablo escribe esto y en los tiempos de Jesús se aplicaba a los animales de carga que, que de pronto em, debían ser mansos y los animales de carga tienen una gran fuerza. Sin embargo, cuando el animal es domado, se ha convertido en manso, esa fuerza está bajo control. Se le pone el peso, lo lleva, pero ya no te va a patear si te le acercas, por ejemplo. Entonces es fuerza bajo control. A nosotros, y me meto en la lista, nos enojan, nos molestan las faltas de nuestros hermanos. Tal vez porque amamos a la iglesia y queremos que todos estén marchando por el camino correcto. A veces yo he querido tomar decisiones por los demás y sé que no me toca, pero a veces uno se apasiona tanto en este trabajo que en el afán de hacer bien termina equivocándose. Hay males de buena intención y bienes de mala intención también. Y creo que a todos los que sentimos amor por la iglesia, aunque a veces el oficio de predicador, a veces algunos lo vean como algo ingrato, porque de pronto no recogemos aquí lo que sembramos. A pesar de eso, amamos el oficio y queremos que nuestros hermanos marchen por el buen camino. Otros, como el rey David, se ven reflejados en el hermano que ha pecado y eh, cuando la persona tiende a enojarse, a veces tiene que revisarse porque lo que le da rabia seguramente es porque está viendo ese reflejo en su hermano. Y a David le pasó cuando le refirieron la cordera de la oveja, la historia de la cordera y el hombre que tenía muchas ovejas y el que tenía una sola. El furor de David se encendió, pero era que estaba viviendo lo que en psicología llaman un reflejo. Eso lo estaba haciendo él. Y por eso Natán termina diciéndole, ese hombre eres tú. Entonces revísate cuando te enojes. ¿Te estás enojando por amor o te estás enojando porque estás viendo algún aspecto de tu vida reflejado en ese hermano y lo haces sin darte cuenta? Entonces, aquí es mantener nuestra fuerza bajo control, es tener un carácter adecuado, es decir lo que tenemos que decir sin faltar al respeto. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, yo debo cuidarme de caer en la misma tentación en la cual ha caído el hermano, pero si acaso, esto no debemos tomarlo ahora como licencia para pecar, pero si acaso llegas a caer, entonces se te puede tratar con la misma misericordia con la que tú trataste a tu hermano, que también es miembro del cuerpo de Cristo,
igual que tú. Pero a veces he conocido casos yo directamente en mi experiencia a lo largo de ir a varias iglesias y predicar. En esa experiencia he conocido varios casos donde el hermano pecó y se hace todo lo posible por sacarlo de la iglesia, porque es un pecador y no puede seguir con nosotros. A veces no damos tiempo ni oportunidad a que el hermano se arrepienta. Va para afuera, pero cuando yo peco y justamente caigo en la misma situación que él, idéntica, entonces quiero ser tratado con la misma misericordia con la que yo no traté a mi hermano. Entonces, la disciplina es buena, es lo que yo puedo concluir de personas que asumen este comportamiento. La disciplina es buena siempre y cuando no me la apliquen a mí. O sea, yo puedo aplicársela a los demás, la disciplina mal aplicada, pero si me la aplican a mí, ahí ya no está correcto. O sea, yo estoy haciendo el bien, pero cuando lo hacen conmigo, entonces los hermanos no tienen misericordia, los hermanos son implacables. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, mira, antes de exhortar, cuídate de que no vayas a caer tú en la misma tentación. Y si caes, entonces debes tratar al hermano con misericordia para que tú seas tratado con misericordia cuando también peques. Y esto lo llamó Jesús la regla de oro y está en los evangelios. Creo que en todos. Dice, así como ustedes quieran que los hombres se porten con ustedes, entonces ustedes también traten a los hombres de esa manera. Es decir, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Sencillo. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Y aquí viene una parte bastante delicada, porque dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿A qué cargas se refiere? Algunos dicen que no puede ser el pecado porque en la iglesia no podemos sobrellevar el pecado. Entonces, de pronto pueden ser cargas emocionales. Yo estoy de acuerdo con que sí son cargas emocionales, pero también estoy de acuerdo con que hay que sobrellevar el pecado. Bueno, antes de esto me devuelvo a un ejemplo que se me olvidaba. Un padre aconsejó a su hija que se separara de su esposo porque la esposa lo encontró viendo pornografía. Sepárate, que ese no es un hombre de Dios. Y las enfermedades modernas, podrían decirse, pueden llegarle a cualquiera, sea o no sea predicador, sea o no sea cristiano, porque pueden ser esclavizados. Este hombre aconsejó a su hija que se separara. En lugar de decirle, habla con él, vayan al psicólogo o miren a ver cómo solucionan eso, porque la pornografía es pecado, pero él puede salir de eso. De pronto se le convirtió en un vicio, se separaron. Oh, sorpresa, que un tiempo después el padre también fue sorprendido viendo pornografía. Y ahí sí se acordó de la lucha por el matrimonio, de sobrellevar las cargas, de poder salir adelante juntos y superar la situación.
Este es un ejemplo de una aplicación incorrecta de lo que estamos viendo acá. Yo nunca aconsejaría la separación, cualquiera que fuera la situación, porque se puede salir adelante, se puede superar, se pueden, se pueden solucionar después que hayan ganas de darles buenas cuentas a Dios por el matrimonio. Entonces, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, vuelvo a la parte que estábamos tratando. Y yo digo que en este caso, primero el contexto es el pecado, porque está hablando de ser sorprendido en una falta. Y acordémonos de lo que dijimos que significa la palabra falta. Fechoría, acciones de un bandido, y ya sabemos nosotros lo que significa la palabra bandido, no tengo que darle descripciones acá. Es sorprendido en una falta y luego dice sobrelleven los unos las cargas de los otros. Es decir, si hay un hermano con un vicio que puede ser el alcohol, la mentira, la drogadicción, y es un vicio, hay que ayudarlo a que lo pueda abandonar. Pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Eso conlleva proceso. Probablemente necesite ayuda profesional. Y en ese proceso hay que sobrellevar a la persona. Hay que soportar, aunque no nos guste, porque cosa que nos molesta es que estemos aconsejando a una persona, guiándola y ella se siga equivocando. Eso nos molesta, pero cuando somos nosotros, reclamamos paciencia, imploramos misericordia. Y aquí se aplica, a veces justificamos mucho. Todos nosotros justificamos mucho. Cuando yo hablo con vehemencia, sin importarme nada, a mí me gusta decir la verdad plena en la cara. Yo soy de convicciones fuertes y las sostengo con vigor. Pero cuando otro lo hace, entonces el otro es un terco. Yo sostengo mis convicciones con vigor, pero el otro es terco. Yo soy de convicciones firmes, el otro no, el otro es un terco. Y así somos. Todos tenemos una cuota de esta situación. Y el mejor ejemplo de sobrellevar las cargas unos a otros es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cargó con los pecados de la generación que fue antes de él. Los héroes de la fe que estamos estudiando el día domingo, que está en el capítulo 11 de Hebreos, ellos pecaron y Cristo llevó los pecados de ellos. Y prueba de esto es que ellos no han entrado al reino de los cielos porque era necesario que Cristo llegara. Ellos están en el seno de Abraham, lo que describe la Biblia como el seno de Abraham. Están allí esperando la venida de Cristo por segunda vez, porque es necesario que venga Cristo para que ellos no entren sin nosotros, sino que todos lleguemos juntos al reino de los cielos. Entonces Cristo cargó con los pecados de ellos, cargó con los pecados de la generación de su tiempo. Acuérdese que en la cruz dijo, Dios mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ha muerto también por los pecados nuestros. Cargó con los pecados de toda la humanidad y es tanto así
que se sintió entristecido, abandonado, angustiado, y no hay cosa más triste, más dura que genere tanto miedo y tanto terror que sentirse sin la presencia de Dios. Y en Mateo 27:46 Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando con los pecados de toda la humanidad. Y dicen algunas personas que han estudiado a fondo este tema, que es el único momento en la vida donde padre e hijo estuvieron separados. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y una vez que Jesús triunfó sobre la muerte, otra vez volvieron a estar unidos de una vez por todas y para siempre. Entonces, si Jesús cargó con los pecados, se presentó como ofrenda a sí mismo para resolver el problema del pecado en la humanidad. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a sobrellevar a un hermano que tiene conflictos internos, que tiene problemas emocionales, que está luchando contra algo y hasta el momento no ha podido vencerlo? Si yo comparo la obra de Cristo con la obra que yo tengo que hacer, la mía es inmensamente pequeña frente a la que hizo Cristo. Debo ser paciente con las personas que quieren salir adelante y que de pronto en el primer intento van a fallar, van a fracasar, pero no te han dicho que quieren renunciar al camino, no te han dicho que se quieren ir, no te han dicho que no quieren saber nada de Dios, no te han dicho que desconocen el Evangelio. Por el contrario, aceptan el Evangelio como fundamento de su vida, pero hay algo que no les está permitiendo eh, poder seguir creciendo como Dios espera y como nosotros también esperamos. Le dice que debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así con la ley de Cristo, el amor al prójimo. Y esto lo vemos en el caso de la mujer adúltera. Debemos tener claro que Jesucristo es Dios y que como Dios tenía la potestad de condenarla. Sin embargo, no lo hizo. Eso sí, sentó un precedente y para eso no necesitó gritar, no necesitó humillar, no necesitó ofender. Él le dijo, yo no te condeno, y tenía la autoridad porque Él es Dios. Yo no te condeno, vete y no peques más. Sentó un precedente. Cuando le dijo, vete y no peques más, está claro que Jesús no patrocina el pecado, no consiente el pecado, pero tampoco maltrata al que está caído y necesita ser restaurado. Entonces, en el verso 3 nos dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A veces creemos que nos vamos a salvar por maltratar al pecador. Y resulta, y a veces porque predico y estudio la palabra y conozco los significados en griego, a veces creo que eso me va a salvar. Y digo, la Biblia dice esto y esto es lo que tiene que hacerse, punto. Y a veces eh, lo que yo creo que es seguro que es lo que se debe hacer, a veces resulta que no es así. Por muy lumbrera que sea, me puedo equivocar. Y me creo siendo algo porque me creo con la autoridad de condenar al hermano, viendo que soy un pecador igual que él, o que también no lo pongamos en términos de pecador, pero sí soy una persona que le estoy fallando a Dios igual que él.
que si a lo mejor no soy esclavo de una práctica pecaminosa, todos los días en algo le fallo. Y si Dios nos condenara porque no somos perfectos, tanto el hermano que es esclavo de una práctica pecaminosa como yo que fallo, aunque sin intención, los dos vamos para el mismo sitio. Si Dios condenara a las personas porque no son perfectas, porque tanto Él es imperfecto como yo también soy imperfecto. Entonces, cuando estoy predicando o cuando voy a restaurar a alguien, no debo creerme más de lo que soy. Una persona que está luchando por la salvación, como están luchando todos los que están en la iglesia. Eh, Mis hermanos, es todo lo que traía para esta noche. Quizás esto va a generar alguna incomodidad en ustedes, quizás. Sin embargo, estamos para aprender unos de otros y espero que esto sea de gran bendición, tanto para ustedes como para mí también, mis hermanos.